Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Corrupción, crimen organizado y una ciudad convertida en símbolo del exceso. Marbella, expediente judicial, reconstruye con rigor documental y pulso narrativo uno de los mayores escándalos político-judiciales de la historia reciente de España. Una serie que retrata cómo se entrelazaron los intereses del poder, el dinero y el narcotráfico en la Costa del Sol. En este nuevo capítulo de Cultura Ocio, el director Dani de la Torre y los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano, productores ejecutivos del proyecto, comparten las claves del proceso de investigación y adaptación de un caso real que supera cualquier ficción. También conversamos con Hugo Silva, Manuela Calle y Natalia de Molina, protagonistas de esta historia de ambición, lealtades rotas y silencios incómodos. Un thriller con base real que se adentra en los años más oscuros de una ciudad que fue espejo y síntoma de todo un país. Las entrevistas han sido realizadas por Eduardo Cardenal, redactor en culturaocio.com. Muchas gracias por vuestro tiempo y enhorabuena por esta temporada que de verdad la he vuelto a disfrutar mucho. Me gusta mucho cómo se mueve la temporada, o sea, hacia ese otro lado de la ley, con el eje dramático hacia la Fiscalía Antidroga. ¿Qué verdad del fenómeno creéis que solo se podía explorar o retratar a través de este cambio o introducción de escenario? Bueno, pues precisamente estamos acostumbrados como espectadores y también cuando creamos en ver la lucha entre buenos y malos siempre desde un lado, ¿no? Incluso desde el lado de los abogados, que está un poco más fronterizo, como ya veíamos en la temporada 1, pero esta vez nos fijamos en el trabajo que normalmente no se ve, en este caso de la Fiscalía Antidroga, basado en las investigaciones que allí hicimos Nacho y yo, a través de la propia Fiscalía Antidroga de allí, y sobre todo viendo los atrancos, los obstáculos que tiene, el colapso de la justicia, todas esas etiquetas que vemos de vez en cuando en la prensa, pero que realmente lo sufren. Y eso es lo que queríamos transmitir, que así lo hace Beto Marín en la escritura y después, por supuesto, Dani a la dirección, de intentar dotar al personaje de Natalia de Molina de ese, podría decir, a lo mejor casi agobio diario que vive, más allá de ver legajos en su despacho, pues encontrarse con los enemigos que tiene en el día a día. Eso yo creo que, llevado a lo dramático, tiene una potencia extraordinaria y por eso es esa apuesta en esta temporada 2. Hablando de este agobio, de estas limitaciones que se puede encontrar la Fiscalía y tal, ¿cómo se retrata pues, un sistema que colapsa, que parece que no llega más, pero sin caer en las típicas etiquetas, como bien has dicho, o en la típica de el sistema no funciona? ¿Cómo se traslada eso a pantalla de una forma, pues intentando respetarlo? Pues hablando con quien verdaderamente lo padece y contándote la realidad. Entonces no recurrimos a clichés, no autorreferenciamos otras series, otras películas, sino que lo que hemos hecho es ir a las fuentes de verdad, a la Fiscalía, que día a día pelea contra el colapso que padece la justicia en España, y nos cuenta cuáles son sus obstáculos y sus agobios reales. Y eso es lo que incorporamos y convertimos luego en guión y en la historia. Por eso, en mi opinión, en nuestra opinión, si algo tiene Marbella, y en concreto esta temporada segunda de Marbella, es que está dotada de muchísima verdad y de muchísima realidad. Lo vemos en el personaje de Natalia, con 1000 detalles, giros, escenas, secuencias que son muy novedosas y que un espectador puede decir, uy, ostras, es que esto, yo no sabía que esto ocurría. Podemos decir que casi todo lo que se va a ver está inspirado en la verdad, y yo creo que eso es un poco lo diferenciador de Marbella. Sí, la realidad siempre te sorprende, o sea, siempre. Es decir, nosotros desde que empezamos con la unidad, que hablábamos, también está documentada con policías reales y sus vivencias, a veces tu cabeza cuando escribe o cuando compone algo se puede ir a ciertos estereotipos con los que estás familiarizado desde el cine que viste desde niño, ¿no? Pero en este caso, el estar en contacto con una fiscal antidroga real, el A1 al haber estado con el abogado penalista real y con muchos más, al haber estado con gángsters reales y aquí también con narcos reales, pues al final te hace ver que el crisol es mucho mayor, que
posibilidades son infinitas, que la sorpresa es mayúscula en un montón de cosas, desde cómo visten, a cómo hablan, lo que comen, a lo que les gusta para divertirse, a los problemas que tienen día a día, por ejemplo, en un juzgado, ¿no? Y más siendo una mujer joven e intentando hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo bueno es que todo lo que has visto en la serie está inspirado en hechos reales. Evidentemente, son modificadas, pero todo tiene una verdad muy potente. Hablando de estas verdades, está basado en un hecho real, pero hay ciertos elementos que hay que pues, trasladar. En la ficción judicial, lo exacto a veces compite con lo dramático. Entonces, ¿cómo es esa conversación que tenéis, ese cruce de intereses de, pues igual esto lo podemos simplificar un poco, igual esto no lo podemos sacrificar, por mucho que el ritmo igual de la serie sobre Esa es la pelea siempre, ¿no? Sí, pero fíjate que en la primera temporada ya había trama judicial, aunque no fuera el foco principal en ella, y en esta pues también se empieza por ahí, y hay incluso detalles que fueron cambiando no solo en guión, sino con puntillismo para que no hubiera nada que se alejase de la realidad. Claro, si eso está reñido o no con el ritmo, yo creo que en este caso no, porque se consigue desde el minuto 1. Bueno, ahí el mérito también lo tiene el que no está aquí, que es Alberto Marini, el guionista, ¿no? Es decir, que es el guión, los guiones son un material buenísimo para mí, para trabajar y para crear y para a partir de ahí volar un poco, pero los guiones también están hechos con Arturo y Nacho, con el trabajo de Beto, con los testimonios de la gente real. No sé, siempre tenemos discusiones y también darle a veces una parte más realista para otra parte, pues eso, más de vida del personaje. Ahí tiene que convivir todo muy bien, pero luego yo creo que para que funcione una ficción, yo creo que tienes que, de alguna manera, empatizar o no con el personaje, pero tiene que tener un magnetismo especial para que le veas, aunque no tengas nada que ver con él, aunque te horrorice, pero siempre hay un magnetismo con los personajes de ficción y sobre todo en una serie que te acompañan durante unos días en tu casa, ¿sabes? Pues yo creo que tiene que haber siempre algo interesante, que es, me gusta ver este personaje. Los personajes crecen hacia la ficción, como es lógico. La serie es una serie de ficción, eso vaya por delante, pero el universo en el que se mueven y el contexto que vemos tiene un grado de realidad y de verdad altísimo. Trabajamos en preproducción con el departamento de arte, con vestuario, todo está muy pegado a la verdad, que es un valor que apostamos en Marbella porque contenga, y desde las carpetas y los expedientes que podemos ver en el despacho de Natalia, hasta el funcionamiento de una planeadora, hasta la sala de control de los narcos, todo responde a una investigación muy en profundidad y todo refleja la realidad que está teniendo lugar en esa zona. Sí, al final parece que la ficción o las partes más libres sean más potentes también al estar respaldadas o ambientadas así. Incluso hay cosas que tenemos que contenernos, sí, porque la realidad en algunas ocasiones es inverosímil, por más que sea realidad. Pues y algunas cosas que nos cuentan... Esa temporada con lo de los modistos que visten a los malos, pues eso es una cosa real, que sucedió realmente, ¿no? Y claro, eso es tan estrambótico, ¿no? que realmente dices, pero perdona, ¿no? Es decir, dudas ¿no? de si funcionará. No, y sobre todo en un mundo, y aparte dentro del mundo marbellí, del mundo que es el mundo de excesos totales, que hay gente que tiene tantísimo dinero y hay gente que tiene tantísimo poder y tiempo libre, que no sé, que se deja aconsejar por adivinos, chamanes, de todo tipo, ¿no? Que le digan que las cosas van a ir muy bien, que les están estafando continuamente, ¿sabes? Porque tienen muchísimo dinero. Bueno, y luego estéticamente lo que decías, que a veces hay que rebajar un poquito para que se crea un poco más, pero bueno, lo verá el espectador, la diferencia entre temporada 1 y temporada 2, sigue habiendo brilli, pero de una manera diferente, claro, ¿no? El de Marbella, del escaparate de Marbella es una cosa, la zona en la que apostamos en la temporada 2 es otra, pero sigue habiendo ese brillo, ¿no? Esas casas de esos narcos no te lo puedes creer lo que hay dentro, porque ya no es ya son unos narcos diferentes, no son como la mocromafia, que son chándals de estos imposibles de 10.000 pavos cada uno, yates, coches de colorines, Ferraris, tal. El narco del campo de Gibraltar
es un narco más discreto, es un narco que por la calle podrías decirte, igual está trabajando en el mar o trabajando en otro lado. Lo que Bueno, pasa en es el que, mar trabaja. En el mar trabaja, sí, pero de manera legal. Pero lo que pasa es que, claro, cuando tú de los muros para adentro, a lo mejor sus casas son pues, bastante humildes desde fuera, ¿no? Pero tú cierras esa puerta y dentro de esa casa es la Casa Blanca, directamente, ¿sabes? Es decir, estatuas doradas, marcos en los plasmas de oro, insignias de las marcas más importantes, tipo Louis Vuitton, Chanel o tal, de colorines y de Swarovski o de Leroski, como dicen ellos, ¿sabes? Es decir, no sé, es un delirio total, es como voy a meter todo lo que, ¿sabes? Todo lo que me gusta y lo voy a meter en este espacio. No, que son unos lujos tan excesivos que es que no te puedes creer que sean reales. Dices que hasta me sacaría casi de la serie pensar que están tratados como reales. Que Sí, pero es un mundo paralelo. Es una locura. Ya para terminar, además de disfrutar de este gran thriller, ¿qué reflexión os gustaría que el espectador se llevase sobre poder, sobre justicia, sobre crimen, sobre la sociedad al ver esta temporada 2? Bueno, yo simplemente diría que, igual que en la temporada 1 apelábamos de alguna manera, también con una dosis de denuncia para poner el foco de lo que sucedía en Marbella como ONU del crimen organizado, pues que Marbella también tiene un patio trasero y que todo eso se alimenta de otra zona muy próxima por donde llegan droga, por donde hay muchísimas cuestiones relacionadas con el crimen que no queremos estigmatizar para nada la zona, sino todo lo contrario, sino poner ese foco. La gente se debe llevar esa impresión y del trabajo impro, sobre todo de la justicia en este caso, ¿no? Yo creo que está muy bien la serie, y lo digo ya no solo como director y como creador de la serie, sino lo digo como persona. A mí me gusta aprender diariamente, por lo menos para formar mi propia opinión, y yo creo que a veces opinamos sin tener una formación o sin saber realmente lo que ocurre en los sitios. Aquí tú puedes ver cómo se mueve el narcotráfico en el Estrecho, tú ves los problemas que tiene una fiscal para llevar una investigación a puerto, los problemas que tiene una policía y los problemas que tiene también un abogado penalista, ¿no? Para sacar a un recluso de la cárcel. Yo creo que aquí ves cómo son las persecuciones realmente, ¿no? Es que esto no es como decían en redes sociales, ¿no? ¿Por qué no le disparan, no? Esto lo dispara Trump, lo solucionaba en 2 minutos, claro, sí, pero es que España es un país garantista y no puede dispararle a una lancha, ¿sabes? Porque a lo mejor no lleva nada malo la lancha, no sé, y tú puedes cometer un delito, ¿no? Entonces, aquí hay cosas que yo creo que ayudan también a aprender y ayudan a ver la realidad como es, y la realidad de un lugar que pocas veces se pone el foco tan en puntilloso, ¿no? Y tan específicamente ahí, ¿no? Y yo creo que ayuda también a comprender a los políticos, ayuda a comprender a los fiscales, a los jueces, a los abogados, incluso a los narcos. Ayuda a comprender por qué pasa todo lo que pasa ahí, ¿no? Yo creo que eso es dentro de una ficción, aparte de entretenerte y divertirte, creo que para mí es una de las cosas más importantes. Y al final que es clave comprender todas estas ramas que hay pues, para lo que has dicho, formar tu opinión o tener pues, un sentido crítico. Claro, y saber por qué no se actúa ahí, y saber por qué cuesta tanto erradicar todo eso, y saber lo que cuesta detener una lancha. Imagina todo el despliegue ese todos los días a todas horas, ¿sabes? Es decir, eso no se puede soportar. Es decir, que eso es casi inviable, y España es un país que todo es costa. Entonces, claro, es complicado. Pues nada, por mi parte eso ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y enhorabuena por la serie. Gracias. La línea entre el bien y el mal está clara, siempre lo está. Quien diga lo contrario es porque la ha cruzado y no quiere admitirlo. ¿Es que todo el pueblo trabaja para ellos? No, todo el pueblo vive de ellos. ¿Quién vive aquí? Los Salados, una familia de pescadores. Aquí, ahora, las cosas van a cambiar. No hay que ir detrás de las narcolanchas, hay que ir detrás de los hombres fuertes de los clanes. O la tienen jurada y no van a parar. En Marbella los secretos duran poco y van a ir a por ti. Este es el objetivo. Muchas gracias a ti. He disfrutado mucho. Me gusta cómo esta segunda temporada desplaza parte del conflicto hacia la fiscalía, hacia el otro lado de la ley. ¿Qué verdad del fenómeno que retrata Marbella creéis que solo se puede explorar a través de este cambio de escenario?
la introducción de este escenario. Bueno, es que realmente lo que ha pasado este año es que, igual que el año pasado, todo estaba contado desde un personaje inspirado en un personaje real. Este año ha pasado lo mismo, o sea, esto está contado desde otro personaje inspirado en otro personaje real, y yo creo que es súper interesante, primero porque ya están todas las presentaciones, la mayoría de las presentaciones de la primera temporada ya están hechas, y en esta segunda temporada, aparte de que hay un cambio de punto de vista muy interesante con Natalia, que ha hecho un trabajo brutal, también hay el hecho de que ya haya tantas presentaciones hechas da pie a muchísima acción, y yo creo que esa es sobre todo la diferencia con la primera temporada, que esta temporada es trepidante. ¿Quieres añadir algo? Seguimos, si no. Sí. Te has quedado todo loca. Sí, es que me parece que lo ha hecho perfecto. ¿Eso es lo que tienes que añadir? Eso es lo que tengo que añadir. Es muy interesante porque, como has dicho, esta batalla judicial también presenta matices de tono respecto a la temporada anterior. ¿Qué gana Marbella al acercarse a este nuevo tono? Bueno, yo creo que es sobre todo lo que te decía antes, un punto de vista distinto. Y yo creo que hay una parte quizás de los entresijos judiciales que no pudimos ver en la primera, y que en esta sí que se ve. Con la introducción del personaje de Carmen es interesante porque el enemigo, bueno, el contrario ya no es una banda, ya no es un trío de Lampa. ¿Qué cambia en la psicología de César pues cuando ahora se tiene que enfrentar al Estado con su estrategia, con su paciencia, con todas sus herramientas? Bueno, César está acostumbrado siempre a vivir al límite continuo, es como su hábitat, es donde incluso él está cómodo. Lo que pasa que yo creo que en esta segunda hay límites o líneas rojas que él no había cruzado y que las cruza. Entonces, esto yo creo que es un punto de partida distinto a la primera. En la primera él tiene muy claro por dónde no hay que pasar, y en esta segunda esta línea de repente se ha difuminado bastante, y eso le pone en peligro a él y pone en peligro a su entorno. Hablando de estas líneas, ¿dónde creéis que está la frontera pues para que una persona es simplemente alguien que se mueve entre el barro, que bueno, está dispuesto a meterse las manos y que ya de verdad se convierte en parte del problema un poco de esta realidad que se intenta enfrentar? Bueno, yo creo que es lo interesante, lo que interesaba aquí era poner a los dos personajes que más o menos cuentan la historia, enfrentarlos totalmente. Por lo tanto, a mi personaje para enfrentarlo había que ponerlo en el otro lado. Entonces, yo creo que esto es un recurso que funciona muy bien. O sea, que el espectador, con todo lo que pasa y yo creo que ni siquiera va a reparar en pensar en eso, sino que va a navegar por la acción y a pasárselo maravillosamente. Sí, no, eso seguro, con los personajes que son pues como súper ricos, con capas. Me gusta que Marbella, que más que grandes golpes, también muestra cómo lo ilegal se va infiltrando en el día a día a través de lo cotidiano, de pequeñas rutinas que igual no ves a primera vista. ¿Qué pequeños detalles? Se ven a primera vista. Sí. O sea, quiero decir que cuando vas a Marbella, bueno, o sea, sí. Tú ves un nivel de vida y unos arquetipos, te diría. En Puerto Banús tú te sientas en una terraza y flipas. Y para las personas que igual pues somos de fuera de Marbella o que no hemos estado, ¿qué pequeños detalles o qué grandes detalles estos del día a día pensáis que era importante visibilizar y que tenían que estar en la serie sí o sí, pues para retratar esto que decís? Bueno, a ver, al final es una ficción donde tiene que haber acción, donde tiene que haber personajes que les pasen cosas y todo eso, pero yo creo que hay detalles, no sé cómo decirte, o sea, que en una tienda haya máquinas de contar dinero es un detalle, por ejemplo, que esto sale en la primera, pero es que esto pasa. Bueno, también pasa en algunos barrios pudientes de Madrid esto, ¿no? Pero yo que sé, a mí es que estas cosas me llaman mucho la atención, ¿no? No sé, por ejemplo esto, o no sé, voy a decir a lo mejor una cosa que puede parecer muy frívola, pero que en ciertas zonas de Madrid un top manta, o sea, un mantero, lleva cosas, digamos, no sé cómo decirte, o sea, pero allí lo que lleva es marcas falsas, pero de marcas de lujo falsas, o sea,
que lo que se vende el ecosistema, incluso el merchandising que hay es ese, es eso. Es un mundo paralelo. Es un mundo... Es otro completamente distinto. Sí. Es algo que, o sea, aquí ni te lo imaginas o nosotros así no, es que no nos lo podemos imaginar. ¿Cómo puede estar esto? O sea, ¿cómo puede ser una realidad con la que convivo pero sin saberlo casi? Que hay gente que es su vida y que eso lo ve todos los días y que para él es normal. Y un nivel de vida, o más bien de vida, un nivel de lujo brutal y, bueno, desde mi punto de vista totalmente innecesario. Bueno. Hablando de cómo pues esta ficción, además de divertirte, de interesarte los personajes, de entretenerte, pues está al final pues dando visibilidad pues a una realidad que no tenemos por qué conocer. Además de disfrutarlo, ¿qué reflexiones gustaría que el espectador se llevase sobre el poder, sobre el sistema, sobre la justicia al ver Marbella? Yo con que se lo pasen bien, tampoco soy el director ni el productor, pero yo creo que Marbella es un producto para disfrutar. O sea, no sé, es este rollo de películas tipo Uno de los nuestros y tal, que, o sea, yo creo que lo que te hace es presentarte el ecosistema tal y como es un ecosistema tan bestia que se explica por sí mismo. Y luego ahí pues jugamos al código de, no sé, de películas un poco de rollo Scorsese. Entonces es que es para disfrutar. O sea, por supuesto que si de repente paras y coges distancia y dices, hostia, vaya tela, y esto pasa. Pero yo creo que sobre todo que es para entretenerse y para disfrutar. Para disfrutar y para flipar, Sí. yo creo, sí. Sí, porque son unos lujos y además que mola ver producciones españolas de este tipo que igual, bueno, pues cada vez va viendo más, por supuesto, pero como que hace unos años parecía más impensable ver ese tipo de producciones españolas y creo que gana mucho nuestra industria. La serie también habla de un sistema pues cada vez más colapsado, más superado. Después de trabajar en Marbella, ¿os queda más fe o más sospecha en la capacidad real del Estado para lidiar con estas economías criminales? Sí. Yo, si te digo la verdad, no tengo ni idea. O sea, yo al final me dan un libreto y me lo flipo y ya está. O sea, no sabría decirte, pero a mí me parece que es complicado, que es difícil. O sea, que los del lado ilegal tienen unos recursos infinitos comparados con los del lado legal, creo yo, pero a lo mejor me equivoco, no lo sé, pero a mí me da la impresión de que es así. Entre los recursos que tienen y que no tienen por qué atarse a lo que se tiene que atar pues, tus personajes, por ejemplo, es que es una diferencia muy grande en el conflicto. Sí, pues nada, por mi parte eso ha sido todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y enhorabuena por la serie. Gracias. Este es el objetivo principal. ¡Hijo de puta! Quiero que acabe en la cárcel. ¡Dios de puta! ¿Qué pretendéis? ¿Que lo dejemos preso? Que se van a cagar. Ahora me quieren quitar el Rafita. Y por ahí sí que no voy a pasar. Por mi coño que no le van a tocar un puto pelo. No se acaba con el principal clan del hachís de un día para otro. Pero si les dejamos sin abogado, Hija de puta. podemos ir a por todo. A por todo. ¿Qué le va a pasar a la fiscal? Bueno, Natalia, en primer lugar, muchas gracias por tu tiempo y enhorabuena por la serie. Con tu personaje, la temporada 2 desplaza parte del conflicto hacia la fiscalía. Entonces me gustaría saber qué cambia del pulso del thriller cuando el adversario del protagonista ya no es una banda, ya no es un rival de Lampa, sino el Estado actuando con estrategia, con sus herramientas, con su poder. Bueno, yo creo que se equilibra un poco más la balanza, ¿no? Por lo menos muestra otro nuevo territorio dentro de este universo de Marbella 1, va a otros lugares. Creo que la serie se afianza en el tono que tiene, ¿no? Con mucho sentido del humor siempre. Y me parece también que es lo interesante, porque yo no recuerdo que haya habido alguna ficción que plasme como lo hace Marbella el mundo judicial, ¿no? Para mucha gente lo vemos en las noticias y tal, pero no sabemos realmente las trabas que tienen o cómo funcionan o lo lento que puede ir todo, ¿no? Lo que lucha la gente que trabaja, porque es un trabajo vocacional el que tiene Carmen, ¿no? Y es un trabajo bastante arriesgado y peligroso ser fiscal antidroga, ¿no? Y bueno, todo eso vas acompañando a esta mujer en esa lucha y gracias a que existen personas como ella, pues
los malos lo tienen más difícil, ¿no? Y menos mal, porque si no... O sea, nos defienden a todos, a la sociedad. Los fiscales defienden a la sociedad y Carmen es una mujer que lo tiene muy claro y que va a poner todo lo que esté en su mano para que no se sientan con tanta impunidad. Hablando de este cambio o de cómo se profundiza más ahora en estas realidades con la Fiscalía, ¿qué realidades de estas que retrata Marbella crees que ahora se pueden explorar que no se podían explorar antes con la introducción de tu personaje y de la Fiscalía? Pues... no sé qué decirte. ¿Qué realidades? Pues esa, la judicial, ¿no? El saber cómo funcionan las leyes y cómo se trabaja ahí, pues lo que te decía, las dificultades que tienen cuando... Porque los medios son muy diferentes a los que tienen ellos, ¿no? Ellos controlan mucho más dinero y el dinero muchas veces genera un poder un poco corrupto. Y lo que te decía, que yo doy gracias de que existan mujeres como Carmen que nos defiendan a todos y que pongan un poco en equilibrio esa balanza que normalmente está bastante desequilibrada. Y lo bueno también de la serie es que además de esa investigación y todo esta cosa que hay, es una serie de personajes y acompañas a Carmen y conoces a esta mujer que es muy buena en su trabajo y en su vida, pues bueno, ya se verá. Hablando de conocer a Carmen, tanto en su trabajo como en su vida, trabajar con narcotráfico y violencia pues te puede anestesiar, pero también te puede romper por dentro. ¿Qué te parecía a ti imprescindible que Carmen no dejase de sentir, de pensar, de cuestionar durante todo este viaje? Para mí era muy importante que ella, la prioridad suya en su vida es su trabajo y es hacer las cosas bien, ¿no? Y entender la justicia y como con un sentido de la moralidad y la ética muy, muy fuerte, que está por encima de sí misma, ¿no? Como que el fin, su objetivo es algo tan grande que está por encima de cualquier cosa que le pueda pasar a ella. Vive con mucha tensión, con mucha presión también. Y bueno, una tipa muy fuerte que se las va a ver jodida y lo increíble es como ella mantiene el pulso y no, ya le pueden hacer lo que quieran o llevarla en su vida o lo que sea a lugares muy oscuros, que la tipa va a seguir luchando porque lo tiene muy claro y tiene un objetivo puesto y lo va a perseguir cueste lo que cueste. Tiene una convicción ahí que la verdad Sí, que sí, es está por encantadora de ver. encima, es como... Ella cree en eso de verdad, por eso te digo que es vocacional este trabajo, porque si no, no se puede. No. No se Te puede. consume, si no. Mm. Sí. Más que grandes golpes, Marbella también refleja que lo ilegal se suele normalizar poco a poco en lo cotidiano, en los gestos pequeños, en las rutinas del día a día. ¿Qué pequeños detalles, qué pequeños detalles cotidianos te parece también imprescindible que la serie mostrase para que el espectador viese pues, que lo ilegal no necesariamente viene siempre aquí de grandes comportamientos, que se va metiendo poco a poco? Bueno, a veces está ligado como a la supervivencia, ¿no? Si ves que puedes vivir un poquito mejor, es como fácil a lo mejor dejarte llevar por algo que dices, bueno, pues tampoco está tan mal porque no estoy aquí matando a nadie, ¿no? en tu cabeza, pero es complicado a veces ser fiel y honesto y como mantenerte en eso. Y luego el personaje de Carmen es verdad que es una tipa que tiene muchas contradicciones y eso también es muy interesante, que no es perfecta, por mucho que en su trabajo sea increíble, es verdad que es una tía que es complicadilla ella, tiene su complejidad. Sí. Pero bueno, esa es una de las preguntas que plantea, ¿hasta qué punto no estamos todos un poco corruptos o podemos llegar a estarlo en según qué situaciones, ¿no? Y lo importante es darse cuenta, creo, porque luego hay mucha gente que a lo mejor vive de una manera que no se quiere reconocer a sí mismo ahí, o que lo justifica por eso, por una cuestión de todos tenemos que comer, ¿no? Y el sistema es el que es, y el capitalismo y todo esto,
pero por lo menos, no sé, ser conscientes de qué hacemos, más que de qué decimos. Hablando de esta frontera, ¿dónde crees que está la frontera o la línea que separa pues, entre ser un abogado o un fiscal que se mueve entre el barro, que está dispuesto a mancharse un poco las manos y ya pues, a cruzar límites que se convierte casi en él en un parte del problema de estas esferas? ¿Cómo, perdón? O sea, de estos abogados que se mueven por el barro, que no tienen problema en mancharse las manos, como tú has dicho, que igual saltan un poco más de lo que está permitido, o mejor dicho, moral. Pues ¿dónde está, crees, la línea, la frontera entre solo me estoy moviendo entre el barro y me da igual mancharme las manos a igual me estoy pasando y soy parte del problema pues que hay toda esta... Pues esa pregunta es muy complicada. Lo que sí es importante saber es que todo el mundo necesita y tiene derecho a una defensa. O sea, todo el mundo tiene que tener derecho a una defensa y eso es así. O sea, tiene que haber abogados para todo el mundo. Ahora también tienes que estar hecho de una pasta, yo creo que para defender según qué cosa, pero el Estado y el derecho garantiza eso y eso tiene que ser así, ¿sabes? Y la pregunta no sé contestártela porque me parece tan complicada que creo que no tengo una respuesta real que decirte, porque es que todo es tan relativo y tan complejo que no sé qué decir. Hay muchos matices, es que no es fácil. Ya para terminar, además de disfrutar de un buen thriller de estos personajes, ¿qué reflexión sobre el poder, sobre la justicia, sobre la propia sociedad te gustaría que el espectador se lleve al ver Marbella, temporada 2? Yo soy muy partidaria de que cada uno sienta, piense lo que quiera cuando la vea y eso es lo bonito también. Tú haces un trabajo y luego cada espectador se va a sentar con su experiencia propia, con su mirada y tendrá un viaje y eso es siempre bienvenido. Yo me gustaría que se lo pasaran bien porque es una serie creo que está muy bien hecha y tiene momentos que enganchan mucho y como que hay un ritmo y los personajes son... Incluso, o sea, nadie es buenísimo ni nadie es malísimo, o sea, son personajes reales y hay mucho sentido del humor, a mí eso me encanta, yo espero que la gente consiga reírse, la serie se pone seria cuando tiene que ponerse, pero hay mucho humor, hay mucha ironía y ¿qué me gustaría que se llevaran? Pues que pensaran, que la recomienden, que le digan a la gente, oye, tienes que ver esta serie, está muy guapa y bueno, y sí, que menos mal que hay mujeres como Carmen que tienen poder y que lo utilizan no para la violencia. Pues eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por tu tiempo y enhorabuena otra vez. Gracias, a ti. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.